está representado en bolón pelga al 7 polinizador del maíz. Y por su misma relación ustedes pueden usar, ¿sí?, una representación del polen, que es, digamos, el componente masculino que hace referencia a este polinizador del maíz. Por lo contrario, o lo opuesto, encontramos acá el 7 capas de colmena, que básicamente es la fuente de la fertilidad humana, así lo entendían los mayas desde sus principios mitológicos, y en donde esta representación del Shish Balam que hace referencia al bolón Sekab, en donde nosotros podemos ver la representación de la miel de las almas, acá, en esta gráfica que se presenta. Entonces aquí están, digamos, las dos deidades específicamente de los números 7, el polinizador del maíz, con su representación a través del polen, y el 7 capas de colmena a través de la representación de la miel de abeja. Y en la parte central y baja de esta iconografía maya encontramos lo que son las semillas de la vida, o sea, lo que da origen a lo que es la vida como tal que hoy nosotros conocemos, ¿verdad? Esto, como les digo, la composición desde el componente maya, y para que nosotros pues tengamos una idea más generalizada y de por qué se platican de estos elementos. Y ustedes pueden ver que desde la cosmovisión maya y desde tiempos ancestrales ya se platicaba de la miel de abeja, y no solo de la miel, sino, digamos, de los otros elementos que hay más adelante que yo les voy a mostrar. Aquí platicábamos de esta representación triádica de las deidades, en donde tenemos el Oslahun Tiku número 13, que es este, ya saben que representa la parte del hijo de Lahau y todo lo que gobierna, y a los lados están las deidades de los números 7, con el 7 polinizador del maíz y las 7 capas de las colmenas. Este es un incensario, como ustedes pueden ver aquí, se encontró en las tierras bajas de Guatemala, específicamente en el área de Izate, que hoy en día nosotros conocemos. Y entonces es parte de la cultura, a la idea del Caminal Cuyú. Aquí esto también ya lo platicamos, esto de los gemelos. Bueno, aquí esto se los agregué, que es el sitio arqueológico de Tulum en Quintana Roo. Recuerden que les decía que Quintana Roo anteriormente pertenecía a Guatemala, ¿sí? Entonces aquí pueden ver ustedes al dios del maíz, en este caso, perdón, al dios de la miel, ¿sí?, de las abejas. Básicamente ustedes pueden ver la posición que está hacia abajo, porque básicamente es como que está tomando la vida que viene del inframundo para la parte de la naturaleza que nosotros hoy conocemos, y entonces por eso esta posición que tiene acá el componente del dios de las abejas. Aquí pueden ver ustedes que esto que está aquí es un mural que está en el interior de este sitio arqueológico que hoy en día se encuentra en Quintana Roo, específicamente en Tulum. Entonces, vean toda la parte esta cultural que nosotros de cierta manera tenemos acerca de lo que es esta parte de la especificación como tal del ¿cómo se llama?, de las abejitas, y por eso de ahí la importancia que nosotros debemos de estudiarlas, de conocerlas bien a detalle, porque como les digo, si a nosotros en este momento estamos aprendiendo de esto, tenemos que conocer sus orígenes y todos los elementos que al final pues nos dan mayor detalle, y que nosotros podamos, como les digo, apreciarlas, estudiarlas, conservarlas, y sobre todo pues cuidarlas, ¿verdad?, que es lo que más nos interesa a nosotros como seres humanos, por la importancia que tienen a nivel del ser humano. Aquí pueden ver ustedes el caso de los gemelos, ¿cómo se llama?, los gemelos hierros mitológicos, en donde se presenta, digamos, una iconografía de Hunahpu y Shishbalam, que básicamente son estos dos elementos que ya saben ustedes que a través que se cortaban en el inframundo, y a través de la negociación de la parte metafórica del juego pelota, se ganaron el derecho para llevar la vida del inframundo a la parte de la tierra, ¿va? Y entonces aquí ustedes incluso pueden ver
que de cierta manera hay una representación de un componente de las abejas, específicamente de los potes de las abejas, que significan, digamos, el inicio de una nueva vida. Entonces todo esto está representado, como ustedes pueden ver, a través de esta iconografía que nos han dejado, en este caso, nuestros ancestros, y esto básicamente nosotros lo podemos observar en este vaso Kern número K 1288, que es donde está esta representación de lo que serían estos gemelos que son considerados héroes mitológicos para el caso de Maya. Aquí pues se muestra en igualdad esta representación, en donde podemos ver aquí, como les decía, la cría en particular de lo que es la Melipona bechi, que es la abeja de los mayas, y en donde prácticamente hace referencia al inicio de la vida, que era lo que yo les indicaba. Aquí hay otra mayor información, miren, y representación. O sea, miren, de esto hay mucho que hablar, jóvenes, y la verdad que yo no me voy a detener mucho acá, sino que traté de hacer una síntesis de toda la información que yo tengo para que ustedes la conozcan. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver el signo del 19 Kawak, que básicamente ocupa este tiempo en la trecena que inicia del 21 de diciembre al 2 de enero. Bueno, para los que estén muy bien relacionados con esta parte, conozcan parte de esto, esta es la fecha que normalmente antes se daba, o que los mayas trabajaban de acuerdo a todo el componente que ellos conocían de la parte esta del universo y todo lo demás, para la cosecha del maíz. Estamos hablando de la cosecha específica que se da para las tierras altas, o sea, para toda la zona volcánica de Guatemala, en donde prácticamente solo hay una cosecha de maíz al año. Muy distinto para la región sur, ¿verdad? Pues ustedes saben que hay hasta 2, 3 cosechas, ¿verdad? Pero eso es por la explotación de la fertilidad de la tierra. Pero, digamos, desde el punto de vista cultural, esta parte es la que básicamente se estuvo trabajando, y los mayas así lo trabajaban, cosechar del 21 al 2 de enero. El maíz, que era el momento adecuado en el que, entonces ustedes pueden ver acá que después de la cosecha secaban el maíz, y después de secarlo, digamos, el maíz que ellos escogían para semilla de los próximos, de las próximas producciones, normalmente las colgaban de los techos de sus casas, o bien sea de los corredores que ellos tenían dentro de sus casas, de esta forma. O hay algunas otras formas más, les digo aquí por cuestión de tiempo, que yo no voy ¿cómo se llama?, a especificar mucho más, pero esta era la forma en que se cuelgan todavía, digamos, en algunos lugares donde se trabajan con maíces criollos y todo este rollo, la exposición de la semilla. Pero, ¿cuál es la analogía que se hace, digamos, de la posición en la que se colecta, la que se cosecha y la que se coloca la semilla? Este signo del 19 Kawak representa la analogía de una colmena de abejas meliponas, por la posición en la que están acá, digamos, los granos del maíz. También hace referencia al vientre materno, ¿ya?, al hogar o a nuestro hogar. Hace referencia a la mazorca del maíz, que contiene básicamente la esencia, que es la semilla que va a dar origen a una nueva vida, y todo lo relacionado a la fertilidad de la tierra. Entonces, como les digo, aquí miremos esa deidad que decíamos del 7 capas de colmena, ¿va?, que hace referencia a la fertilidad que hay sobre la faz de la tierra. Entonces, todo esto tiene su implicación, muchachos, y su explicación en base desde todo lo que se encuentra en los diferentes textos que de cierta manera los mayas pues dejaron para nuestro conocimiento, ¿va? Lógico que hay que estudiarlos, pues hay que conocer, y por eso les decía yo, digamos, lo que nosotros, y la importancia que le deberíamos de dar al maíz como tal, de nuestra facultad. Realmente, como les digo, pues esta parte cultural no les interesa, no la manejan, y prácticamente pues en alguno que otro curso, pues algunos que estamos involucrados y estamos en este rollo, pues tratamos de darles a ustedes ese conocimiento, y que no se quede ahí, porque les decía, miren, esto es, digamos, la base alimenticia
de lo de nuestros ancestros hasta hoy en día para el caso de nosotros. Ya les he dicho que el origen del maíz es de acá, de esta latitud, y también está involucrado nuestro país en esta región de Mayamam, específicamente en Huehuetenango, que es donde se considera un centro de origen del maíz. Entonces, imagínense toda la representación que tiene esta información. Y no solo el maíz, sino que lo que a nosotros nos interesa en este caso, que es las abejas, los productos y los subproductos que nosotros podamos llegar a obtener. Entonces, miren, es algo fascinante, es algo motivante, es muchas cosas por aprender. Y es parte también de su cultura general que ustedes deberían de conocer, pero más involucrados con esta parte del maíz, como les digo, porque no solo es tecnificar el maíz y obtener, digamos, una gran producción de maíz, como es lo que se está haciendo actualmente, sino que también nosotros tenemos que estudiar los orígenes, toda la parte ancestral que nosotros y todo ese bagaje que se ha conocido y para nosotros poder entender mucho mejor de cómo trabajaban nuestras civilizaciones ancestrales. Pero bueno, ya les digo, aquí hay mucha tela que cortar y yo pues solo unas pinceladas son las que les muestro a ustedes aquí. Esto ya lo había explicado. Habíamos llegado a esta parte de la distribución geográfica de los mayas, en donde yo les mostraba que anteriormente pues Guatemala cubría casi toda esta área que ustedes pueden observar ahí. Yucatán, Quintana Roo, Campeche, y que entonces toda esta información que está, pues hoy en día aparece reportada para México, ¿eh? Porque ya les comenté ahí la barbarie que hizo Justurupino Barrios de vender nuestras tierras por armas, ¿eh? Pero eso es parte de la historia también, no voy a yo a quedarme ahí, sino solo para mostrarles que, digamos, toda esta era la región que habitaba por los mayas y donde prácticamente también se involucró este componente de lo que hoy en día se conoce como la parte esta de la región de Mesoamérica, que va desde la parte sur de México hasta Costa Rica. Esto también fue algo que se me olvidó indicarles, de algunos diseños de templos importantes que hoy en día están expuestos para cada uno de centros, para cada uno de nosotros, como por ejemplo el Gran Jaguar, que ustedes saben que se ubica en Tikal, y el castillo de Chichén Itzá, que está en México. Y entonces ustedes pueden ver que básicamente el modelaje de estos templos básicamente siguen las líneas arquitectónicas observadas en las 9 capas piramidales de lo que es, digamos, un nido de la Melipona bequi. Entonces ustedes pueden ver aquí, esta es una capa, esta es otra capa, esta es otra capa, y así sucesivamente hasta completar 9 capas. Entonces, disculpen, aquí el mouse de esta cuestión se me pone así un poco fea, le voy a aplicar ¿cómo se llama? El puntero láser, y entonces podemos nosotros observar que estas construcciones o estos diseños de estos templos mayas normalmente tienen 9 capas o 9 grados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ya se dan cuenta, ¿va? Todo tiene una explicación, todo tiene una alineación en función del tiempo, en función de ciertos elementos importantes. Entonces, la mitología maya, miren, es algo muy importante y algo que también ustedes deben de conocer como parte de su cultura general. Entonces, yo les dejo esa inquietud acá. Ustedes ya saben aquí, esto del número 9, ya saben ustedes que hace referencia a esas deidades que nosotros encontramos en la parte del inframundo, ¿sí? Que ahí es donde están involucrados los números 9. Y entonces, y ustedes pueden observar que eso se representaba en estos modelos. Incluso aquí hay algunos otros componentes psicográficos de importancia, como ¿cómo se llama? La serpiente emplumada y algunos otros elementos más, pero no va a colación de lo que yo le refiero, sino que más que todo me refiero a esta parte de la representación de las abejas que está dada acá en estos templos. Hoy en día pues están ahí a disposición de las personas que los quieran visitar. Bueno, ya les platiqué de esto, del área de Santa Rosa y la región central, ya les expliqué también esta parte de los códices. Aquí incluso les presento una fotografía, miren, en donde ustedes pueden observar a un meliponicultor de origen mayamam en su 5ª generación, en donde tiene, digamos, una copia de lo que sería este mismo códice procartesiano, que hoy en día se encuentra en Madrid, ¿sí?
pero ellos bajo todos estos elementos se regían y se manejaban, y hay gente que todavía, digamos, hoy en día, pues tiene parte de esta información, ¿va? Aunque ya les digo, parte de esa información también fue quemada, fue ultrajada, fue robada, y bueno, ustedes ya conocen todo ese elemento de la parte de en teoría, la conquista de nuestro territorio. Bueno, aquí les muestro yo los vestigios del cultivo de las abejas, digamos, en este caso, los códices. Aquí pueden ustedes observar a el dios de las abejas, que está representado aquí como el Ha Musen Kab, en donde prácticamente ustedes pueden observar que él está con posición hacia abajo, o sea, hacia el inframundo, trayendo esa nueva vida. Se representa en, digamos, cada uno de estas celdas de las abejas, específicamente de las abejas de las meliponas mayas, y que él las lleva a la parte terrestre. Y así también está esta representación de esta cruz maya, que es muy distinta a la cruz cristiana que nosotros en un determinado momento conocemos, y que hace referencia de que todo tiene que llegar nuevamente al inframundo para dar origen a nueva vida. Entonces, aquí cada cosa, cada elemento tiene una explicación, muchachos. Yo no voy a entrar en eso, pero sí les puedo manifestar esto que está relacionado con la parte de las abejas. Y de ahí que ustedes van a ver que, por ejemplo, en la parte de Yucatán, donde prácticamente hay, digamos, el componente esta de las abejas meliponas, en los jogones que ellos de cierta manera tienen ahí para las crianzas de las abejas, les colocan este elemento de la cruz maya. Pero hoy en día, que ustedes saben, todo, porque todo lo que tiene vida va a morir y en algún momento va a dar vida a otro elemento. Entonces a eso hace toda esta referencia que tiene el Habun Sankao, que es el dios maya de la miel, y que está representado en estos códices, específicamente, como les decía, en las páginas que van de la 103 a la 112, en donde se presenta el manejo de las meliponas que le hacían nuestros ancestros a este tipo de abejas nativas de nuestra región, y específicamente de la cultura maya. Lógico que hoy en día, como les digo, por esta, como está la parte geográfica de los países entre México y Guatemala, pues ya podemos encontrar una diferenciación, pero esto para la parte ancestral todo correspondía al componente maya. Acá platicábamos del componente de la apicultura, en donde, digamos, aquí están los establecimientos prioritarios o los primeros digamos, del manejo de la abeja melífera o de la miel. Y aquí pueden ver ustedes algunas formas del manejo que se les da en México a la parte de las abejas nativas. Pueden ser específicamente meliponas a través de estas mancuernas de cerámica que hoy en día todavía hay en la parte esta de Puebla y San Luis Potosí, en donde prácticamente se pueden encontrar estos elementos y este manejo que ustedes pueden ver que le dan a las abejas. No es el más adecuado, pero la gente pues mantiene esa parte de conocimiento ancestral y pues de cierta manera ellos así lo trabajan. Les había mostrado algunos elementos de esta parte histórica tanto de las abejas mieleras como de las abejas nativas, y nos habíamos quedado acá en que debemos nosotros seguir conservando esta tradición milenaria que tenían nuestros ancestros sobre la conservación y el manejo de nuestras abejas nativas. Y entonces parte de eso es lo que nosotros vamos a conocer en este curso de biodiversidad y productividad apícola, porque abarca el estudio de todas las abejas, no solo de la abeja extranjera y la abeja mielera, sino también de nuestras abejas nativas. Bueno, aquí está una parte evolutiva que es hasta donde vamos. Aquí les mencionaba cómo ha ido cambiando para el caso de la abeja mielera, hasta desde estar en los troncos de árboles hasta lo que hoy en día conocemos ya una explotación comercial a través de colmenas específicas, ¿verdad? Y bueno, como se hacían las colectas anteriormente, hasta aquí nos habíamos quedado. Entonces, no sé si tengan alguna duda, disculpen ahí que hice un complemento de esta parte, pero era algo necesario para que tuvieran un mejor entendimiento de la parte cultural, que ahí ya ustedes leyéndolo detenidamente, pues van a encontrarle algunos otros detalles.
Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esta parte cultural que yo les acabo de mostrar. No, ingeniero. Bueno, entonces pasemos a la importancia ecológica. Y esta importancia ecológica es, digamos, de lo que más nos interesa a nosotros como agrónomos, o bien sea en todo caso eh, como ingenieros forestales. Porque, digamos, en el caso este de las abejas, normalmente prestan un servicio ecosistémico a veces invisible para muchas personas, como es el caso de la polinización. Entonces, ustedes pueden ver acá, digamos que hay una, en esta fotografía, básicamente se muestra lo que es este proceso de polinización, y específicamente la polinización cruzada, ¿va? Ustedes saben de que toda flor básicamente va a tener elementos principales o componentes para su proceso de reproducción. Y entonces vamos a tener, digamos, el gametófito masculino, que básicamente hace referencia al polen y que se encuentra dentro de las anteras. Y tenemos el gametófito femenino, que básicamente va a ser el ovario y el óvulo, y que el punto de entrada va a ser a través del pistilo y el estímulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que normalmente podríamos decir que el 90% de todas las flores eh, de, necesitan ser polinizadas, o de las plantas que poseen flores, en todo caso las angiospermas, necesitan ese proceso de polinización cruzada. Un 10%, pues ese proceso lo realizan ellas mismas, a través del proceso de autofecundación, ¿ya? Pero son, digamos, pocas las plantas que van a estar relacionadas a eso, específicamente las gramíneas, y específicamente los cereales, que son los que nosotros conocemos hoy en día, y que también son parte de lo que sería nuestra dieta. Entonces, por lo mismo, descartemos esa idea de que si en todo caso no existieran abejas, la humanidad se va a extinguir o ya no va a estar. Es mentira. En realidad la humanidad pues va a estar presente, aunque lo único que va a variar va a ser la dieta alimenticia que va a tener, se va a reducir esa variabilidad, ¿ya? Entonces, pero la humanidad pues igual va a seguir o va a encontrar otras formas de cómo poderse nutrir o alimentar. Entonces, ahorita tenemos, como les digo, un regalo ecosistémico que nos dan las abejas. Entonces, mientras hayan abejas vamos a tener diversidad. Pero cuando eso no sea así y haya pérdida de diversidad, entonces van a haber restricciones. Y entonces la obtención de ciertos productos cada vez van a ser más costosos. Y entonces hasta ahí vamos a entender quizá el valor que tienen estos animalitos para, digamos, el ser humano. Entonces, ¿qué pasa con este proceso realmente de polinización? Ya les hablo aquí de la polinización cruzada, ¿va? ¿En qué consiste eso? Básicamente, la misma flor no puede ser autofecundada. Entonces, la flor emite sus granos de polen quizá en una hora, y el estigma no está receptible a esa hora, ¿ya? Entonces no hay una fecundación. Entonces necesitamos de un agente externo, en este caso los insectos, que ellos vienen y por componente electrostático, energía electrostática que tienen dentro de su cuerpo, se le impregnan esos granitos de polen en ciertas partes del cuerpo, y ellas, con el fin de cumplir con sus requerimientos nutricionales, no solo de ellas, sino de su colmena, entonces se ven obligadas a llevar esos productos a su casa. Y entonces por lo mismo tienen que hacer muchas y muchas visitas a muchas flores. Y entonces, dentro de esas visitas a esas flores, llega un momento en que entonces ya los estigmas están receptivos. Y entonces esos granos que ellos llevan acumulados en su cuerpo, pues cuando visitan otra flor y está receptiva, entonces ahí se da el proceso de
fecundación a través de la formación de un tubo polínico, como es el que ustedes observan acá, que ingresa donde ingresa el polen, hasta llegar a lo que serían los óvulos. Y entonces eso va a generar la producción de frutos y la producción específicamente de semillas. Entonces, cuando ese proceso se lleva a cabo de la forma normal y como debe de ser, entonces nosotros vamos a poder observar frutos homogéneos, frutos con simetría, frutos, digamos, de buen ojo, como le decimos, ¿va? O sea, al ver nos llaman la atención, ¿va? Ahora, cuando un fruto, de cierta manera, no ha sido fecundado adecuadamente, entonces van a ver ustedes de que es irregular su forma, ¿ya? Existen partes achatadas, partes curvadas y todo. Eso significa que no hubo una buena polinización en ese tipo de... Entonces, pues más adelante espero yo mostrarle aquí algunas imágenes en donde se dan ese tipo de problemas. Entonces, como producto de ese proceso vamos a tener la formación de semillas que van a dar origen a nuevas plantas. Y eso, digamos, digamos, la función principal del por qué las plantas ofrecen tanto néctar como polen para estos insectos, para que se dé ese proceso y que al final se pueda perpetuar su especie. Entonces aquí, como les digo, estamos hablando de una polinización cruzada, que básicamente eso la necesita el 90% de las plantas que tienen flor, ¿ya? Específicamente las angiospermas. Bueno, ¿qué animales están incluidos como polinizadores? Hay varios. Ustedes se pueden dar cuenta aquí que hay varios. Hay reptiles, murciélagos, hay aves y hay insectos, ¿ya? Entonces, en el caso de los insectos, las abejas, como las que ustedes observan aquí arriba, representan más o menos ese 73% de trabajo en cuanto al proceso de polinización. Imagínense, 73%. Un 20% lo realizan las moscas, que es otro grupo de insectos. Un 6.5% los murciélagos. Las avispas y los escarabajos, un 5%. Y las aves, un 4%. Pues, y los reptiles, pues todavía en menor porcentaje, ¿sí? Entonces, vean, todo esto ya ha sido estudiado, ya ha sido conocido. Digamos, la importancia aquí que nosotros le podemos dar a estos animalitos que son las abejas, en cuanto al proceso de polinización. Y estamos hablando no solo de plantas cultivadas, sino también de toda esa masa de bosque que de cierta manera pueda existir en un lugar en particular. Entonces, como estamos dentro de este proceso de polinización, ¿sí? Entonces, sepan ustedes de que, por ejemplo, ese proceso de polinización que yo les decía que muchas veces es un trabajo invisible por parte de todos estos animalitos, al final se convierte, digamos, si nosotros lo cuantificamos, en más o menos $1 millón al año en los diferentes productos y subproductos que nosotros podemos obtener de las plantas. Entonces, en realidad tiene un gran valor, ¿va? Solo que no está muy bien conocido. Pero imagínense ya una representación de $1 millón anuales en ganancias para esas personas que producen alimentos. Y donde se conoce que el 75% de estos cultivos dependen de un agente polinizador. Entonces ahí está o radica la mayor importancia que tienen estos animalitos que nosotros pues vemos acá plasmados en fotografías, ¿va? Pero que desempeñan, como les decía, un rol ecosistémico muy importante para el desarrollo del ser humano. No solo el desarrollo, sino el crecimiento y todas sus funciones normales, ¿va? Bueno, aquí podemos ver el valor ecosistémico, en donde prácticamente especies de abejas, en este caso aquí pueden ver la abeja melífera y aquí las abejas nativas, ¿sí?, contribuyen a la polinización silvestre
o sea, de toda esa masa boscosa, y que de cierta manera se mantengan esos bosques en ciertas áreas. Porque ¿qué pasaría si no hay polinización de esa masa boscosa? Cada vez tendríamos menos árboles, que de hecho está pasando, pero es por ¿cómo se llama? La ambición del ser humano. Y no entender que su casa tiene que manejarla de forma racional. Entonces, entendamos nosotros esto. Miren el valor que incluso dan estos animalitos, que les digo, a veces este trabajo es invisible, no se observa, porque no se le pone el detalle de la observación, pero sí, o sea, tiene consecuencias muy positivas y negativas, porque el que nosotros tengamos ambientes como estos nos garantiza, de cierta manera, tener mayor cantidad de oxígeno, nos garantiza, de cierta manera, tener fuentes de agua, ¿sí? La regulación de la temperatura ante este cambio climático que hoy en día tenemos. Pero ¿qué pasa si en todo caso tenemos esta pérdida de estos animalitos? Pues cada vez vamos a tener más áreas desérticas. Y entonces ustedes podrán sacar sus propias conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera? Áreas desérticas, mayor temperatura, mayor escasez de agua, menos oxígeno. Bueno, eso es de cierta manera poner en peligro nuestra propia vida. Los animalitos estos se adaptan y ellos fácilmente pueden llegar y adaptarse a otras condiciones. Nosotros como seres humanos la adaptación es mucho más complicada, mucho más difícil. Miren, por ejemplo, el día de hoy, el caso de la pandemia. Miren cuántas personas están muriendo por este problema de la pandemia. Imagínense, un pequeño microorganismo, en este caso un virus, todo el daño que puede causar a la humanidad. Entonces, pero hasta ahorita estamos empezando a valorar algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el tener esa libertad de movernos de un punto a otro, de poder convivir con otras personas, de poder aprender, de poder, tantas cosas que hoy en día estamos valorando. ¿Por qué? Porque estamos restringidos hacia una misma condición, ¿verdad? Bueno, entonces veamos, nosotros mismos estamos causando esos problemas. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como agrónomos? Entender cómo es de que la naturaleza trabaja, joven. Y miren, la naturaleza es tan sabia que aquí ustedes pueden ver un perfecto equilibrio. ¿Qué pasa cuando el hombre entra aquí a colación? Y por ejemplo, que yo voy a sembrar café, yo voy a sembrar cardamo, empiezan a talar, y entonces al talar empieza el desequilibrio. Y entonces es un daño porque no comprende cómo es el funcionamiento como tal. Y de ahí entonces que yo de cierta manera los invito a que ustedes de cierta manera reflexionen y vayan y estudien entonces ahora lo que sería el componente también que nos regalaron los mayas, que es la parte esta de ¿cómo se llama? El componente 1000, ¿sí? O sea, ahí todos los elementos están bien puestos que desarrollan ciertas funciones para el mantenimiento de un ecosistema como tal. Entonces, algo así es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Pero ya les digo, por estar probando cosas, pues nos salimos del cajón y todo lo demás y al final, pues cada vez nosotros mismos estamos perdiendo nuestros propios. Pero bueno, eso ya queda al entendimiento de cada uno de ustedes y sobre todo la aplicación que cada uno de ustedes le va a dar a este conocimiento. Bueno, aquí pueden ver ustedes algunas especies de abejas nativas y pueden ver aparte de eso, digamos, cómo es la estructura y la formación de las flores de las plantas. Entonces, si se dan cuenta, hay flores que son muy pequeñas, muy chiquitas, que básicamente solo pueden ser polinizadas por insectos pequeños, y dentro de las abejas nativas hay insectos pequeños, ¿ya? Miren, así como esta, que les voy a mostrar acá, miren, estas tienen corolas tubulares, ¿no? Entonces esto es más difícil para que llegue un insecto común. Entonces aquí, en este caso, pues esta ave de pico largo, o puede ser algunas de la tribu Eulocine, que tienen una lengua larga, las que pueden extraer, digamos, ese néctar que poseen este tipo de plantas. Entonces todo eso nosotros lo tenemos que relacionar y ver cómo se da esa interacción para de cierta manera pues poder salvar a estos animalitos y ver, digamos, cuáles son esas plantas que les proveen de nutrientes, refugio, alimento,
para que puedan sobrevivir a través del tiempo y a través de los años bajo estas condiciones que también nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, dense en cuenta ustedes acá, digamos, bueno, aparte de esto, antes de que salga de esta parte, les puedo decir que dentro de esta parte del cambio climático, básicamente nosotros acá para nuestro país tenemos una pérdida, digamos, de 6 millones de hectáreas de masa forestal aquí en Guatemala. Entonces, vean, es complicado, ¿va? Todo esto y manejarlo a nivel de país y entender todo, digamos, toda esa pluriculturalidad que hay y todo lo demás implica, digamos, de que realmente haya gente bien formada, bien preparada en la dirección de cada uno de estos elementos de nuestro país, cosa que nunca sucedió. ¿Sí? Entonces, al contrario, lo que sean es aprovechar de los recursos. Y entonces nosotros como agrónomos sí tenemos que estar conscientes de esto, ¿va? Porque digamos, el tirar un árbol, el extraer, digamos, esas colmenas que de cierta manera hay en algunos árboles, prácticamente tenemos una pérdida de biodiversidad que al final va a complicar la vida del ser humano. Bueno, entonces pueden ustedes observar acá en esta diapositiva donde se muestra la diversidad y distribución de las abejas nativas que de cierta manera hasta ahorita están determinadas para Guatemala, que son 17 especies distribuidas en, perdón, 33 especies distribuidas en 17 géneros. Y ustedes pueden ver de que en casi toda la República de Guatemala hay abejas. O sea, nosotros, como les digo, estamos dentro de un país megadiverso. Entonces, tenemos abejas en todos los lugares. Lo que a veces no sabemos y no conocemos cuáles son, porque no las hemos estudiado a detalle. Pero sepan de que hay, ¿va? Y lo más interesante y lo más bonito de esto es de que son abejas nativas, que ya están adaptadas a esta región, que tienen sus características propias y que de cierta manera interactúan con plantas específicas. Entonces, eso es lo que nosotros nos toca estudiar como agrónomos, ¿verdad? O sea, esta planta, ¿con quién se relaciona? ¿Sí? Y si estamos hablando específicamente de un polinizador. O sea, este polinizador, ¿qué plantas poliniza? Para que en un determinado momento, si yo quiero entrarle a una explotación comercial, o hoy estoy dirigiendo una de ellas, pues yo mismo puedo incrementar la producción de estos animalitos para que se mejore también la producción de los cultivos. Vean, aquí en esta otra imagen se muestran intervalos altitudinales de distribución de las abejas nativas. Y ustedes pueden ver que hay, nosotros podemos encontrar abejas desde los 0 metros sobre el nivel del mar, que son estos que están en rojo, que estas van de 0 a 500, ese es el rango, hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en toda esa área encontramos nosotros abejas, ¿ya? Entonces, vean la gran biodiversidad que nosotros podamos llegar a tener. Entonces, el aporte aquí de la fauna es bastante. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocerla, ¿va? Ya les digo, esto es lo que aparece registrado hasta ahorita, según este estudio que ha hecho Yurikia y Vázquez, que son, digamos, investigadoras del Centro de Conservación que tiene la Universidad de San Carlos a través de la Facultad de Farmacia, y que ellos pues básicamente por el estudio puramente del componente animal pues están más relacionados a las abejas que nosotros, ¿verdad? Pero eso no implica que nosotros igual no le entremos a las abejas, pues yo les mostré ahí, digamos, diferentes razones de por qué nosotros vamos a, de cierta manera, a estar involucrados, relacionados y conservar estas especies de animalitos en particular. Bueno, aquí les puedo mostrar algo, miren, de lo que yo les dije, que aquí pueden ver ustedes la diversidad de abejas nativas sin aguijón que se presentan en un caso particular que yo les voy a mostrar, que es de la región de Alta Verapaz. Pues miren toda la diversidad, miren la diversidad de abejitas que hay. Pues lo ideal es que ustedes aprendan a reconocer cada una de estas, ¿no? Por nombres técnicos, por características, y bueno, esa es la idea, y que no solo conocerlas técnica y científicamente, sino preservarlas, cómo ayudar yo
a que estos animalitos pues cada día pues tengan mejores condiciones para sobrevivir igual que yo como ser humano, ¿ah? Entonces, yo tomé esta información de una presentación que hizo Emilio Mojón, que él es un dirigente de una comunidad que está allá en Cobán, Alta Verapaz, que es específicamente en Campur, donde ellos de cierta manera están trabajando con las abejas nativas y están cuidando esas áreas de bosque que hay en ese lugar. Y de cierta manera obteniendo recursos de estas abejitas que ellos ponen a disposición y venta. Que eso hace que de cierta manera pues se mantenga ese equilibrio y esa sostenibilidad de esas comunidades que ellos trabajan. Yo les voy a ir presentando conforme esta información que les voy dando, parte de esa comunidad. Aquí pueden ustedes observar, miren el listado de abejas que tienen en esta asociación de los orcones que está en Campur. Y ya vimos aquí anteriormente, ¿verdad? Hay reportadas 33 especies hasta ahorita acá de abejas nativas. En Campur tienen más o menos 24 especies son las que tienen, ¿no? De esas 33. Entonces la biodiversidad es muy alta. Y lo bonito de ese ejemplo es de que ellos, digamos, como comunidad, cada quien cuida, digamos, las abejas que ha podido colectar y que ha podido de cierta manera manejar. Entonces eso es lo más chilero en esa parte. Ya les digo, yo les voy mostrando ahí imágenes y fotografías, que eso es lo que de cierta manera me autorizó para poderlo mostrar aquí con ustedes a nivel, ¿cómo se llama? Porque como me duele el pecho y entonces vean, hay un montón de información, incluso ellos miren, ya lo tienen, ¿cómo se llama? En el idioma nativo del lugar, ¿sí? Ya lo tienen manejado, lo tienen, Emilio ha hecho mucho trabajo en esta comunidad. Y pues yo voy a ver si al final o dentro de esta parte, como aquí hay bastante que hablar, entonces vamos a hablar también del componente de la miel y todo, y a ver si no, al final de eso, pues voy a invitar a Emilio y si él está con toda la disposición de poder servir con ustedes, digamos, esta experiencia que yo les estoy comentando hoy acá, en Campur, Alta Verapaz, ¿verdad? Entonces voy a hacerle la invitación a Emilio para que ustedes igual no se cansen de estarme escuchando solo a mí, sino que realmente pues escuchen la experiencia de los actores que están en el campo, y pues si hubiera sido bajo otras condiciones, esta era una muy buena oportunidad para que fuéramos a hacer una bonita gira. ¿Y no me contaste si te tocó que ir al perro y vamos a arriba? No. Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta ahorita, jóvenes? Porque esto es grande, es largo, pero en realidad yo lo voy a llevar así paso a paso para que ustedes lo comprendan muy bien. Pero entiendo que ya nos quedan unos 5 minutitos y igual ustedes algunos van al laboratorio, entonces no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud que la pueda yo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahorita resolver, y si no, pues igual me la escriben o algo y el día de mañana pues igual podemos platicar. La condición es igual, como les digo, si ustedes conocen a los otros compañeros, díganle que no se traten de meter aquí, no los voy a dejar ingresar, porque yo soy ahorita solo con el entendido que tengo que atender a las personas que están registradas dentro de lo que es el control académico, ¿verdad? Entonces, ya les digo, Junta Directiva va a dar otras disposiciones, o no sé, ellos creo que están trabajando sobre eso ahí. Y bueno, entonces, preguntas, dudas acerca de lo que al menos pudimos conocer el día de hoy. No, ingeniero, todo claro. Solo con una pregunta, Inge. Mire, el día miércoles hay laboratorio, ¿es con este mismo enlace o sí, hay otro enlace? El día miércoles hay laboratorio y es otro enlace. A ustedes se les tuvo que haber servido todos los enlaces de clases y laboratorio. Entonces es otro enlace en donde vamos a tener el laboratorio, y nosotros, al menos yo, para este curso, ¿cómo se llama? Hice una planificación de 12 prácticas. Entonces, por lo mismo, sí tenemos que iniciar esta semana. Entonces, pero voy a iniciar igual con las personas que estén en el laboratorio, nada más. Por eso les digo, los que estén asignados son los que les va a dar su primer laboratorio, que es lo que está oficial. Entonces, sí, con la diferencia que es otro link, es bajo esta misma plataforma de Google Meet que vamos a tener nuestro laboratorio.
hoy el día miércoles. Ah, está bien, ingeniero, gracias.